Buenas, ¿cómo estás? En este video te muestro cómo hacer un agente en N8N súper complejo que va a tener varias posibilidades. Va a poder crear tareas que se van a ir acumulando en una tabla con diferentes campos, por ejemplo, el responsable, el cliente al cual va a estar asignada esa tarea, la fecha de inicio, la fecha de finalización, la prioridad y entre varios más. También vamos a poder mostrar todas esas tareas que se van a ir acumulando en una tabla. Luego también las vamos a poder modificar. Vamos a poder agendar reuniones, ¿sí?, con cualquier persona, por ejemplo videollamadas que se van a ir acumulando. También vamos a poder buscar en internet con este agente, vamos a poder buscar en internet en tiempo real lo que nosotros queramos. Y por último vamos a poder crear un resumen de la conversación. Y esto es bastante potente cuando, por ejemplo, queremos enviarle todo lo resumido a un socio, todo lo que estuvimos charlando con este agente o a cualquier otra persona. Ahora sí, vamos que te muestro cómo es que funciona. Bueno, perfecto, entonces ya estamos acá en Telegram, donde vamos a estar probando este agente, aunque obviamente se va a poder después probar en WhatsApp o en Instagram. Entonces voy a darle al botón de Start para ya empezar con la conversación, ¿sí?, y a ver cómo me recibe. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Y yo tengo acá un diálogo para ir haciéndolo lo más rápido posible y que ustedes vayan viendo cómo es que funciona. Y en este caso le voy a enviar este mensaje que va a ser: hola, necesito ayuda con un proyecto importante, quiero buscar información sobre las últimas tendencias en diseños de autos para la marca Ferrari. ¿Ok? Y como ven, busca en internet o me dice que va a buscar en internet y si me gustaría que usáramos esta definición, por ejemplo, últimas tendencias en diseño de autos deportivos de lujo, para buscar en internet. Entonces yo le voy a decir que sí, me parece bien. Perfecto, vamos a ver qué busca. Ahora está haciendo la búsqueda en tiempo real en internet. ¿Ok? Esta información es actualizada. Y acá me dice que encontró esta información relevante de las últimas tendencias y destaca que la personalización de coches de lujos las tendencias incluyen el uso de alineaciones de cara plana y vinilos en colores de pastel. ¿Tá? Entonces, bueno, en base a esa información, yo lo que le voy a hacer es pedir que me muestre, ¿sí?, desde la tabla que nosotros tenemos donde vamos a ir acumulando las tareas, que me muestre la tarea asignada a Ferrari. Y como ven, acá nosotros en esta tabla tenemos diferentes tareas. En este caso tengo 4, 3 activas y una inactiva, y tengo una destinada a Ferrari, que es la que quiero que me muestre, la que tiene ID 31. Entonces en este caso me pregunta si quiero filtrar por algún tipo de dato y le voy a decir que no, solo mostrame las de Ferrari. Perfecto, entonces él la va a venir a buscar acá, a esta tabla, va a encontrar la tarea asignada al cliente Ferrari y me la va a mostrar. Como ven, era la de ID 31 y bueno, tiene acá el nombre, que es crear una automatización, como ven es el mismo, y una descripción y bueno, algunos datos más. Ok, entonces en base a esta tarea que me mostró, vamos a hacer de cuenta que yo le pedí determinados datos por internet y me di cuenta que no están metidos en esta tarea. Entonces le voy a decir, bueno, nos falta información, vamos a crear una nueva tarea relacionada con lo que buscamos, que son las tendencias. Ok, entonces, bueno, seguramente me vaya a pedir unos datos. Bien, me pide el nombre, la descripción, el cliente relacionado a esta tarea y algunos datos más que yo ya tengo copiados por acá. Entonces, los voy a pegar, se los voy a pasar y vamos a ver cómo se crea en tiempo real una nueva tarea. Como ven, tengo solo una de Ferrari. Y acá, como ven, ya se creó la tarea con el nombre Campaña 2025 y la descripción: diseñar una campaña visual basada en, bueno, lo que buscamos. Como ven, eran los mismos datos. Y ahora lo que vamos a hacer es, como ya creamos esta nueva tarea, queremos que la anterior quede inactiva. Para eso le voy a decir que me cambie, ¿sí?, la tarea que era la primera, crear una automatización con ID 31, necesita marcarse como finalizada hoy y como inactiva. Entonces le voy a mandar este mensaje y como ven acá en la tabla se va a cambiar para abajo a inactiva la que tenía ID 31 y el nombre era crear una automatización. Bien, y acá ya me dijo que ha sido modificada con éxito. Ahora vamos a probar una funcionalidad muy potente, ¿sí?, pero antes les quiero explicar cómo es que lo va a hacer resumidamente. Entonces, si ven, nosotros estuvimos charlando con el agente y todas estas interacciones se fueron guardando en una tabla de Google Sheets.
como ven, estas interacciones son viejas, son del 18 del 3, hoy estamos a 4, bueno, sí, 4 del 4, entonces deberían quedar por más abajo. Y acá tenemos las del 4 del 4. Como ven, son todas las interacciones con el /start que ya vimos, se van guardando, ya sea la interacción que hizo la gente, que se llama Inventum, o la interacción que hice yo, que me llamo Juan. Entonces, en base a todas estas interacciones que vamos a guardar, nosotros vamos a poder crear un resumen. ¿Cómo lo vamos a crear? Bueno, y ahora vamos a ver los datos que me pide para crearlo. Entonces, yo tengo acá ya copiado el texto. Y como ven, para crearlo lo único que le tengo que hacer es darle un día, que va a ser el día de hoy, y darle una hora a partir de donde quiero que se haga ese resumen, que va a ser a las 9 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entrar a los mensajes del 4 del 4 y va a hacerlo a partir de las 9 de la mañana. Y si vuelvo, acá estaría generando el resumen y vamos a ver cómo me lo termina desplegando. Esta funcionalidad está bastante potente por si nosotros estamos gestionando esto para tareas de nuestra propia empresa y queremos enviársela, por ejemplo, a un socio o algún compañero de trabajo o lo que sea. Entonces, como ven, me crea el resumen. Acá este formato Markdown en WhatsApp se vería bien, se vería en negrita. En este caso Telegram lo despliega de esta manera, pero no importa. Tenemos fecha y contexto, ¿sí? 4 de abril desde las 9, los usuarios que participaron, el resumen general que dice se discutieron varias actividades relacionadas con el cliente Ferrari y algunas cosas más, puntos clave, por ejemplo una búsqueda de información, hubo una creación de una tarea y hubo una modificación de una tarea. Después me va a mostrar las decisiones tomadas, los próximos pasos y tareas asignadas y bueno, si necesito algo más le puedo decir. Luego vamos a poder también agendar una reunión, pero me parece que con estas funcionalidades que mostramos ya son suficientes para mostrar el potencial de este agente. Ahora te voy a mostrar el flujo en N8N, cómo fue que nosotros lo fuimos creando, la lógica que usamos, los problemas con los que nos topamos también, para que vos puedas replicarlo, ¿sí?, en tu caso y que puedas empezar a hacer uso de este agente como si fuese una secretaria personal o como si fuese un ayudante para tu equipo, para crear tareas, para asignarle tareas a los miembros, que se les notifique cuando les asignen. Bueno, la verdad es que la creatividad queda en uno mismo, las posibilidades son prácticamente infinitas. Así que vamos a N8N y te lo muestro cómo fue que lo hicimos. Bien, acá ya estamos en N8N y como ven es un flujo bastante largo, donde vamos a ir viendo paso por paso cuál fue la lógica que nosotros usamos, cómo fue que lo construimos, ¿sí? Como les dije, los errores a los que nos pudimos haber topado o los desafíos, y bueno, para que después lo puedan replicar fácilmente en su caso, ¿ok? Como ven, primero que nada tenemos el trigger de Telegram. Nosotros Telegram fue la aplicación que elegimos para probarlo. Como ven, esto es obviamente un agente para WhatsApp, pero decidimos hacerlo por Telegram. Que para crear una credencial de Telegram, la verdad que es bastante fácil. Se los digo en este momento. Apretan el trigger, el nodo de Telegram, van hacia abajo, ponen Create New Credential, le van a dar clic y van a necesitar un Access Token, ¿ok? Para esto se van a redirigir a Telegram, van a ir al bot que se llama BotFader, lo pueden buscar con este username, ¿sí? @BotFader, y van a escribir /newbot, en este caso tengo ahí newbot, ahí va. Van a seguir los pasos, les va a tirar, bueno en este caso sí, les va a tirar una línea de texto que va a ser parecida a esta que les estoy mostrando en la pantalla. Van a apretar para copiarla, van a volver a la gente, la van a pegar acá, le van a dar a save y van a tener creada la credencial, ¿ok? En este caso yo esa credencial ya la usé, así que voy a cerrar esto nomás y vamos a seguir. Bien, entonces, primero que nada tenemos que diferenciar si el usuario se comunicó con un mensaje de texto o si se comunicó con un audio. En el caso que ya haya comunicado con un mensaje de texto, lo único que vamos a hacer es guardar el texto que el usuario envió en una variable que se va a llamar mensaje, ¿ok? Para esto es este nodo de acá, para guardar información en variables, ¿ok? En este caso guardamos la información que viene del nodo del trigger, o sea Telegram Trigger 1, a la variable mensaje. Bien, eso en la parte del texto, nada más. Después, en la parte del audio es un poquito más compleja, pero igual es fácil.
Lo que vamos a hacer es crear un nodo de Telegram que lo que va a hacer es extraer el file ID del audio, ¿sí? Capaz esto queda un poco que no se entiende, pero igualmente no se tiene que entender mucho. Lo único que van a tener que hacer es poner en esta variable el file ID del audio que envió. Van a ver que cuando el usuario envía un audio, acá a la izquierda les aparece, bueno, audio, abren la pestañita y les va a salir una variable que va a ser file ID. Bueno, esa es la que tienen que poner acá para extraer el file ID, ¿sí? Una vez que lo tenemos extraído, vamos a usar un nodo de ChatGPT con el resource de audio, sí es importante que pongan el de audio, y lo que vamos a hacer es transcribir lo que está en el audio, claramente, el recording, o sea, lo que se grabó en el audio. Como ven, bueno, no tiene que ser mayor a 25 megabytes, pero para que un audio sea mayor a 25 megabytes tiene que ser como de 4 horas, así que eso no le presten atención. Y le ponemos un nombre, en este caso le puse data, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora es guardar la transcripción, así como hicimos en la variable de mensaje de texto. Bueno, vamos a guardar la transcripción del audio. La transcripción nos va a quedar con este nombre de acá, que es json.text, que es básicamente lo que nos expulsa el nodo de la transcripción de ChatGPT o de OpenAI, y la vamos a guardar en la variable mensaje, ¿ok? Entonces ahora tenemos ya sea el audio o la transcripción del audio o el texto, ambos guardados en la variable mensaje. Bien, ahora eso fue hasta ahí cómo procesar el audio y el texto que manda el usuario. Ahora nos vamos a meter más en esta parte de acá, que es un poco más compleja. Primero que nada, ¿qué es lo que hago con este nodo amarillo de acá? Sí, que parece bastante complejo. Es muy fácil. Lo único que estoy haciendo, y les soy sincero, esto de acá lo hizo ChatGPT, yo no lo hice, pero lo único que se está haciendo es extraer la fecha del mensaje, ¿sí? ¿Por qué quiero extraer la fecha del mensaje? Porque luego, cuando defina si es un audio o si es un texto, que esto viene desde acá atrás, voy a poder ponerlo en la tabla de interacciones que vimos en la parte de funcionalidades. ¿Entienden? En esta tabla de interacciones que yo creé en Google Sheet, en formato tabla, es bien fácil. Es una columna para el mensaje, una columna para el día y una columna para la persona, ¿ok? Lo que voy a hacer es poner la fecha en determinado formato. ¿Vieron? 04 del 04 del 2025. Porque en este formato es el que la lee Google Sheet a una fecha. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo en este nodo es extraer la fecha y la hora del mensaje. ¿Ok? En este caso solo se usa la fecha. ¿Está? Hasta ahí, bueno, muy fácil. Ahora tenemos que diferir si era un texto o un audio. Y en base a si es un texto o un audio, lo vamos a guardar en la hoja de Google Sheets que les acabo de mostrar. En este caso, bueno, es con la operación append row, que es para crear un registro o una fila en la tabla de Google Sheets. ¿Okay? Acá puse mi credencial. Crear una credencial de Google Sheets es un poco más complejo, por eso ahora no voy a hacer ese proceso. Pero ustedes deberían crearse la credencial, conectar la hoja donde tienen las interacciones e ir completando las columnas. ¿Okay? Por ejemplo, la primera columna, que era la de mensaje, en este caso tenemos por acá, se le va a poner el mensaje que extraímos, y en el día se va a poner el día que extraímos de este nodo de code. ¿Ok? Bueno, seguimos avanzando. Ahí lo que hicimos en esta parte de acá, lo que hicimos fue nomás poner la interacción del usuario en esta hoja, para que cuando hagamos el resumen podamos contar con la interacción del usuario. Hasta ahí no usamos inteligencia artificial, no usamos nada. Solo fue poner la interacción del usuario, ya sea audio o texto, en esta hoja de interacciones de acá de Google Sheets. Bien, perdón que capaz suene un poquito repetitivo, pero quiero que quede bien claro el proceso de cómo es que se resume, cómo fue nuestra lógica para pensar esta parte, porque siento que es una funcionalidad bastante potente y que no se usa mucho. ¿Tá? Entonces, básicamente lo que hicimos fue acumular las interacciones del usuario en una hoja de Google Sheets. Ahora vamos a ver cómo sigue. Entonces, después viene la parte del agente. Creamos un agente, ¿sí? En este caso, con determinado prompt, que es bastante largo, el prompt bastante complejo. ¿Por qué? Porque hay muchas tareas que se realizan, muchas acciones. Por ejemplo, vemos que acá tenemos la acción de crear una tarea. Si bajamos un poco tenemos la de mostrar las tareas. Después tenemos la de, por ejemplo, abajo del todo, acá realizar el resumen de la conversación. Y en cada una de estas partes tenemos determinadas instrucciones. ¿Tá? Un detalle que les quiero dejar claro es que si ustedes quieren un video mucho más a detalle donde les muestre bien cómo crear las credenciales, por ejemplo, de Google Sheets,
¿sí? Cómo hicimos este prompt, cómo pensamos la lógica, cómo construimos las instrucciones. Vamos a hacer un video muchísimo más detallado, ¿sí? Muchísimo más al detalle. Pero yo creo que este video va más pensado para la gente que ya tiene un poco de cancha en N8N y se puede manejar mejor. Entonces está bueno que tome la lógica y que tome a grandes rasgos qué fue lo que hicimos, que es lo que les quiero mostrar en este video. ¿Ok? Entonces, bueno, seguimos el modelo de vuelta, el de GPT-O4 Mini, es el que siempre usamos. Y la memoria, como estamos probando este agente, obviamente en el futuro está bueno usar un modelo más complejo, como puede ser el de PostgreSQL. Pero en este caso usamos el de Window Buffer Memory, ¿ok? Con un contexto de 20 mensajes. ¿Está? Hasta ahí, bueno, como siempre, memoria y modelo es básicamente se repite siempre lo mismo. Ahora voy a avanzar a este nodo de acá antes de irme con las tools, que son estas que están acá abajo. ¿Está? Entonces, cuando la gente me dé una respuesta, ¿sí? Cuando ya pase toda esta parte de acá abajo, ya sean las tools también, y me vaya a dar una respuesta para expulsarla al Telegram, ¿sí? Queremos que antes, ¿sí? Antes de que la expulse a Telegram, guardar esa respuesta. Queremos tomarla, queremos como robarla antes de que la envíes a Telegram, dámela y la pongo en el Google Sheets. ¿Dónde la va a poner? Bueno, en el mismo Google Sheets donde estamos actualizando las interacciones del usuario. Como ven, yo en este nodo de acá, es el mismo nodo que estaba al inicio, pero con las interacciones que haga la gente. Como ven, la persona va a ser Inventum, ¿sí? Que es el agente el cual está generando la respuesta. Y después lo mismo, el día va a ser el que separamos en el nodo naranja, en el nodo de code del inicio, y después el mensaje va a ser el que genere el agente, que en este caso lo tenemos como json.output. ¿Ok? De esta manera ya tenemos la tabla de resúmenes que se va a ir completando sola con la fecha, ¿sí? Y con el usuario, ya sea si soy yo que es Juan o si es el agente que es Inventum y el mensaje que envió. Como ven, queda explícito todo lo que envió la gente. ¿Por qué queda así? Porque bueno, lo hicimos de esta manera. Esto es lo que este mensaje que se guarda acá es exactamente lo que va a ir a Telegram. Como ven, no hay nada entre medio, entonces es como que va directo. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente es esa la manera que tenemos de agarrar todas las interacciones, ya sea del usuario o del agente, y de ponerlo en la hoja de Google Sheets. Después vamos a ver cómo es que se genera ese resumen, ¿sí? Más adelante, para ver cómo es que en base a todas esas interacciones podemos resumirlas. Ahora vamos a ir a una parte más compleja, que es cómo fue que hicimos cada una de estas tools. ¿Okay? Voy a ir una por una explicándoles detalladamente cuál es el paso a paso y la lógica la cual nosotros usamos para crear estas tools. Entonces, primer nodo, crear una tarea. ¿Se acuerdan que lo que hicimos fue, en base a esta tabla de Airtable, crear una tarea con estos determinados campos: cliente, nombre de tarea, descripción, responsables, fecha de fin, prioridad y estado? Y esto es un comentario que agregué, pero no se va a automatizar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Añadimos, bueno, una mini descripción a la tool y después creamos un nuevo workflow. Así que vamos a ir viendo cómo es este workflow, que como ven es bastante fácil. Lo único que hacemos es, estos dos nodos son para que nos llegue la data, y después lo que hacemos es poner un nodo de ChatGPT que lo que va a hacer es dividir las variables en un formato JSON, porque puede que el usuario, porque si ven, acá cuando yo le dije a la gente, se lo dije, bueno, todo prolijo, con dos puntitos, todo especificado, cómo son los parámetros de la tarea. Pero capaz el usuario lo hacía en un párrafo, todo de lleno. Entonces lo que hicimos acá fue identificar de ese párrafo que capaz mandaba el usuario, si no lo mandaba prolijo, identificar todas estas variables. ¿Okay? Y si faltaba, le íbamos a pedir la variable faltante de vuelta. Entonces, una vez que ya tenemos separadas todas estas variables, lo único que hicimos fue crear un nodo de Airtable, que fue la aplicación donde tenemos asignadas las tareas, ¿sí? Después, si lo vemos más a detalle, podemos ver cómo crear estas tablas y por qué usamos Airtable y todo eso. Pero básicamente lo que hicimos acá fue poner cada una de las variables que recopilamos en el nodo anterior, que separamos en el nodo anterior en este formato JSON, las pusimos en el nodo de Airtable, ¿sí? El nombre con el nombre, descripción con la descripción y bueno, todas los otros parámetros también. Como ven, estado activa lo pusimos manual, no lo pusimos dinámico como una expression, porque obviamente si creamos una tarea queremos crearla para que quede activa, ¿tá? Si no, no la crearíamos.
Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, básicamente se separan las variables y se pone como un nuevo registro de Airtable, como vimos que se creó esta de acá, la de Ferrari de ID36, me acuerdo. Bien, bueno, podemos avanzar, esa es una tool bastante simple, podemos avanzar a la de mostrar tareas y esta ya es un poco más compleja. Como ven, bueno, le damos una descripción, no me voy a poner detallista con esto, pero es importante darle una descripción a la tool para que la gente sepa. Y si nos vamos al workflow, voy a ir cerrando esto acá. Si nos vamos al workflow, como ven, es mucho más complejo. Bueno, ahora les explico detalladamente nodo por nodo cómo es que funciona. Entonces, estos dos nodos, como siempre, son para recibir la información, no los vamos a tocar. Y acá tenemos un switch que, como ven, tenemos varias posibilidades o caminos para poder avanzar. Bien, tenemos nombre, cliente, ID, estado, prioridad y fecha. Son diferentes caminos, los cuales nos van a llevar a diferentes rutas. ¿Y por qué nosotros decidimos separarlo en todas estas posibilidades? Bueno, porque puede que la persona quiera ver solo las tareas, como es una tool para mostrar tareas. Entonces puede ser que la persona quiera solo ver las tareas que corresponden a determinado cliente, o quiera ver la tarea que corresponde a determinado nombre, o quiera ver la tarea que tienen determinados estados. Por ejemplo, si yo le digo a la gente, quiero ver las tareas que están con estado inactiva, me va a mostrar estas dos. Y si quieren ver las estado activa, me va a mostrar estas tres. Entonces, dividimos los caminos en base a qué es lo que quiere ver el usuario. Si tareas con determinados clientes, tareas con determinadas prioridades, tareas con determinadas, por ejemplo, fecha de finalización. ¿Sí? Puede ser, dame todas las tareas que finalizan el día de hoy y te va a desplegar todas. Y bueno, ahora nos vamos a ver solo un camino porque después son todos similares. Pero les voy a mostrar el camino en base a si el usuario quiere ver una tarea con determinado nombre. ¿Okay? En este caso le podría decir, quiero ver la tarea que se llama campaña 2025. ¿Qué es lo que va a pasar si le digo eso a la gente? Básicamente va a entrar acá, ¿sí? Se va a definir que lo quiero ver en base al nombre, o sea, va a entrar por el primer camino, ¿ok? Vamos a ir por el primer camino y vamos a entrar a este nodo de code. ¿Qué es lo que hacemos en este nodo de code? Y si les soy sincero, también lo hizo ChatGPT, es separar las variables que nos da la gente. ¿Por qué lo hacemos así? Porque a veces notábamos que la gente nos daba las variables juntas, ¿sí? Era un error que a veces estaba teniendo y queremos separarla. Queremos separar la variable filtro y la variable selección, ¿sí? Entonces, avanzamos. Una vez que avanzamos en el Airtable, esta es una fórmula para poder expulsar o para poder mostrar, o como dice la operación, buscar, search, ¿ok? Determinadas filas o determinados registros. ¿Cuáles registros? Los que coincidan con esta fórmula, que el responsable es JSON.selección, que básicamente es el nombre de la tarea, ¿sí? Y después las que tienen estado activas, porque nosotros hicimos la lógica de que solo queremos mostrar tareas que estén activas. Entonces, una vez que nosotros devolvimos todos estos registros, lo que notábamos es que si por ejemplo teníamos muchísimas tareas, por ejemplo capaz que en este caso no tanto, porque tienen todas el mismo, porque no creo que tengan todas el mismo nombre, pero a veces con el estado, cuando devolvíamos, nos daba un montón de tareas, ¿sí? Nos daba como capaz que 8 o 10 tareas, las cuales tenían todos el estado activo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este nodo acá? Acumular todos los ítems que nos devuelva, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos 4 tareas, imagínense que tenemos 4 tareas con el mismo nombre, ¿sí? En este caso no es, pero imagínense, nos va a devolver 4 ítems. ¿Qué queremos en este nodo de code? Acumular esos 4 ítems en párrafos. Bien, en este caso se va a separar de esta manera. El emoji ID va a acompañar el texto ID tarea y después se va a poner el ID que se haya encontrado. Si quieren se los muestro un poco mejor. En este caso tenemos acá la tarea mostrada. Como ven se muestra ahí el emoji ID, después el ID, el emoji y después crear una automatización, que es el nombre de la tarea que queremos mostrar. Y como ven acá lo tenemos separada de esa misma manera, ¿ok? Esto está bastante bueno porque nos aseguramos de que siempre se muestre el mensaje de la misma manera y de una manera bastante prolija. Después, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, básicamente este nodo de acá es para enviarle la respuesta a la gente, la que tiene que devolver, ¿sí? Una lógica que se suele hacer bastante y no está tan buena es poner acá un nodo de Telegram, porque lo que razona una persona es, bueno, ya tengo el... Acá donde está Senda Messenger, acá.
¿no? Como que dice, ya tengo el mensaje que quiero enviar, se lo envío a Telegram. Pero no es así la lógica que utiliza N8N. La lógica que utiliza N8N es, ya usé esta tool. ¿Cuál es la respuesta que me da esta tool? Lo que sale este nodo code. ¿Por qué? Porque no hay nada más adelante. Este nodo edit fields básicamente no hace nada. Entonces, el agente dice, ya tengo esto, lo voy a enviar. Y si nosotros ponemos este nodo de Telegram, se va a enviar por la parte de la tool, por esta parte de este nodo, este workflow se va a enviar, y se va a enviar por el workflow del agente. Se va a enviar doblemente el mensaje, se va a enviar 2 veces. Entonces, para que eso no pase, que capaz es un error que están teniendo, ponemos un nodo de edit fields, donde básicamente se guarde la variable que nosotros creamos en este mensaje a enviar. ¿Ok? La variable que nosotros creamos es mensaje a devolver, que es lo que me expulsa este nodo de code. ¿Ok? Bueno, hasta ahí esta tool, la verdad que es bastante más compleja de la anterior, pero espero que se haya entendido bastante bien. Y en el caso que ustedes quieran verla más detalladamente o que les expliquemos cómo son los otros pasos, como les digo, pueden ponerlo en los comentarios y nosotros vamos a ir a un video mucho más detallista y exhaustivo. ¿Ok? Ahora vamos a salir y vamos a ir a la otra, que es la de modificar las tareas. Entonces, ¿cómo es que nosotros modificamos tareas o cuál es la lógica que nosotros usamos? Estos nodos de acá primero no se utilizan para nada y después tenemos un nodo de ChatGPT. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este nodo de ChatGPT? Nosotros lo que tenemos que hacer es identificar la tarea que queremos modificar. La podemos identificar por el ID, por la fecha de finalización o por el estado. Como ven en el chat en el que hicimos hoy, la modificamos en base a la ID, ¿sí? Y ya le dijimos los parámetros que había que modificarlas, que era fecha de finalización hoy y marcar como inactiva. Entonces, en base a este texto, ¿sí? Lo que pasó fue que entró a la tool y se separaron determinadas variables. ID de la tarea, finalización de la tarea y estado de la tarea. Lo que hacemos es separar estas variables del mensaje y se las enviamos al nodo que sigue, que es un nodo de Airtable. ¿Qué es lo que está pasando en este Airtable? Usamos el ID que llega del nodo anterior para identificar la tarea a modificar. Y luego la modificamos en los parámetros que nosotros hayamos elegido. Por ejemplo, puede ser fecha de finalización o estado. Si elegimos los dos, se van a modificar los dos. Si elegimos uno, se va a modificar uno. Nosotros en este caso lo habíamos elegido modificar con la fecha de finalización y marcada como inactiva. ¿Sí? Entonces, bueno, ya se modificó la fecha y se marcó como inactiva. Eso es lo que nosotros estamos logrando en este nodo de Airtable. Entonces, sin ponernos tan detallistas, voy a avanzar a la siguiente tool, que es la de agendar una reunión, que esta es muy básica, es muy fácil, la verdad. Es básicamente, entramos, ¿sí? Como estos dos, les digo, estos dos no hace ni falta explicarlo. Lo que hacemos es poner las instrucciones que nos da el usuario, que en este caso no lo probamos en este agente, ¿sí? Pero básicamente lo que estamos haciendo es, ponemos la fecha en formato ISO, ¿sí? Que el formato ISO es de esta manera, el ISO 8601. ¿Por qué elegimos este formato? Porque es el formato que necesita Google Calendar, ¿sí? Que es la aplicación que vamos a usar para la reunión, para poder agendarla en hora local, ¿sí? Y acá, como ven, estamos haciendo lo mismo que hicimos en la tool anterior, que es separar las variables. ¿Por qué hacemos esto de vuelta? Porque capaz el usuario envía un parrafote así, con todas las variables puestas en ese párrafo, donde se encuentre la fecha, la hora y el email. Y en base a esas variables, bueno, queremos preparar el formato ISO, que son el de Start Time y el de End Time. Y después queremos separar las variables de fecha, hora y email, para tenerlas cada una en una variable separada, distinguida, y poder enviarlas al nodo de Google Calendar, que esta credencial también es bastante compleja, por eso no la vamos a ver en este video. Pero básicamente lo que estamos haciendo es configurar la hora de start, o sea, la hora de inicio, la hora de finalización, ¿sí? Y después, nada, los diferentes campos que hayamos elegido. En este caso solo puse el de attendees, las personas que van a participar de la reunión, ¿ok? Que es el mail de la persona, lo que le tenemos que enviar. Como ven, van a quedar las variables separadas. Ahora no se ven de esta manera como siempre se ven acá, pero van a quedar separadas gracias al nodo de ChatGPT. Es muy importante que tengan en cuenta que cuando separan variables tienen que darle a esta opción de acá de Output Content as JSON, ¿sí? Porque básicamente el contenido de un JSON son variables separadas, ¿ok? Y si ustedes no marcan esto como JSON, les va a enviar un texto, no les va a enviar variables, les va a enviar un parrafote
así, tipo literalmente esto con paréntesis y con comillas y el nombre de la variable adentro y después el resultado a la derecha. Y no se las va a separar como variables separadas, ¿sí? Les va a quedar un string que va a ser todo este párrafote. Entonces es importante que seleccionen esa opción de ahí. Hay veces que piensan que no funciona y es porque no está seleccionada esta opción. Ok, al principio me pasó, creo que a todos nos pasó alguna vez. Hasta acá la tool de crear una reunión, ¿sí? Como ven, bastante simple. Usamos la misma lógica que usamos en otra. Y ahora vamos a ir a la de crear resúmenes. Está bastante buena. ¿Sí? Nos vamos al workflow. Vamos a ver que ya tiene un poquito de nodos más. Entonces, lo primero que hacemos es gestionar la fecha de la misma manera que lo habíamos hecho acá al inicio. ¿Ok? Separamos la fecha y la hora en base a las variables que recibimos. Bien, este texto me lo dio de vuelta ChatGPT, o sea, yo no pienso ponerme a programar esto, aunque sepa cómo hacerlo, no pienso ponerme a programar si me lo puede dar ChatGPT en un segundo, ¿no? Entonces ustedes también tienen que usar ese recurso. Bien, entonces, ¿cómo avanzamos una vez que ya tenemos gestionadas las fechas? Como dice este nodo de acá, tenemos una hoja de Google Sheets. ¿Cuál es esta hoja de Google Sheets? Esta que fuimos rellenando en el flujo de la gente, con estas dos interacciones que guardamos, con esta interacción de la gente que guardamos acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en base a todo esto? ¿Sí? Todo esto que está acumulado acá. Vamos a identificar las columnas que cumplan con el día de hoy. En este caso este día está desactualizado. Hoy sería 4 del 4, la verdad. Y lo ideal sería ponerlo dinámicamente, pero por alguna razón acá no está puesto dinámicamente, aunque cuando testeamos a la gente sí. Creo que quedó sin guardar el flujo. Pero básicamente lo que se está haciendo es recopilar todas las filas que coinciden con esta fecha de acá, ¿sí? Entonces lo que haríamos es recopilar todas las que tienen 18 del 03, que son todas estas de acá, ¿ok? ¿Cómo podemos mejorar esto en el futuro? Podemos poner que se haga de determinada hora en adelante. Como les digo, fue lo que hicimos en el funcionamiento, pero se ve que este flujo de acá quedó desactualizado y por eso no está el campo activo. De vuelta, para crear esta credencial es un poco complejo, pero lo podemos hacer en un video posterior explicándoles cómo hacerlo paso a paso. Bien, entonces, una vez que tenemos recopilados todos los campos, todas las filas que coinciden con la fecha 18 del 3, ya sea el usuario Inventum o Juan, lo que vamos a hacer, siempre me voy para esa pestaña de ahí, lo que vamos a hacer es acumularlos en un solo ítem. Y si ven, es la misma funcionalidad que usamos en la tool pasada, cuando mostrábamos las tareas, que nos devolvía un chorizo de tareas enorme. Bueno, acá nos va a devolver también un chorizo de columnas, de filas, enorme, así, todo esto. Entonces, lo que queremos hacer es acumular todas en un párrafo, ¿ok? Porque la manera en la que me devuelve Google Sheet es un ítem, luego otro ítem, luego otro ítem, y como que va iterando sobre todas las filas. Entonces, con este nodo de acá, las acumulo todas, ya itero sobre todas las filas, las acumulo todo eso en un párrafo grande, y con este nodo de OpenAI lo que voy a hacer es que este nodo tiene un prompt para crear un resumen. Entonces lo que voy a hacer es crear el resumen en base a estas instrucciones que le dimos, ¿sí? Nada, no tiene mucha ciencia, la lógica que está por detrás por ahí es lo más complejo. Estos nodos de code, la verdad que este nodo de acá es importantísimo, porque si no, no va a funcionar el flujo. Tiene que acumular todos los ítems en un solo párrafo, o usar otro nodo que vaya iterando sobre los ítems. Pero lo que nosotros encontramos más fácil es hacerlo con esta lógica. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengamos creado el resumen, la gente lo va a interpretar y lo va a enviar a nuestro chat, como fue que lo hizo acá. ¿Ok? Entonces, perfecto. Nos queda la última tool, la de buscar en internet, antes de terminar con este flujo. No quiero decir enorme, pero sí este flujo con bastantes funcionalidades. ¿Cómo fue que buscamos en internet? Bueno, con una API que se llama SERP API. Este nodo lo pueden buscar, está puesto localmente en N8N, ¿sí? Si bien considero que no es la mejor forma de buscar en internet, voy a hacer un video después posteriormente para que ustedes sepan cuál es la mejor forma de buscar en internet, o la que yo considero que es la mejor para scrapear páginas y sacar información de determinadas páginas en internet.
Igual como está puesto localmente esta API, como no tuvimos que hacer un llamado HTTP o instalar una nueva credencial, nos vino bastante a la mano poder usarlo. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es crear una credencial, que es bastante fácil. Después poner el país donde estamos buscando, que en este caso es Uruguay. Poner el device, que es, bueno, desktop. El Google Domain, en este caso vamos a buscar en cualquier página de Google, por eso puse google.com, pero si ustedes quieren buscar en una página específica, deberían poner el dominio de la página específica. Y por último, el idioma, ¿sí? Y este nodo, bueno, nos va a devolver la información, que no va a ser tan detallada, o sea, sí va a ser detallada, pero como que no va a ser tan abundante. Como ven, lo único que nos devolvió al principio de la conversación fue esto, literal, o sea, nos devuelve muy poca información en base a lo que podría devolverse o podría estar en la internet. Pero igual para este caso lo podemos usar, y para algunos casos que sean simples también lo podemos usar. Pero bueno, yo recomiendo otra modalidad que, como les digo, voy a subir un video en el futuro de cómo crear, bueno, cómo ir a buscar información a internet de la mejor manera posible. Y gratis, que es importantísimo, ¿no? Este flujo, bueno, todas las herramientas que usamos son gratis. Entonces, o tienen su plan gratis. Bueno, hasta acá el video. Como ven, es un video con bastante información para procesar. Obviamente pudimos haber ido mucho más a detalle, pero considero que fuimos bastantes detallistas igual a la hora de explicarlo. Como para que ustedes, si ya tienen un poco de conocimiento previos de cómo usar N8N, ya puedan hacer un flujo parecido o usar la misma lógica para hacer algo que ustedes quieran. ¿Ok? Bueno, espero que este video les haya gustado, que les haya motivado y que hayan aprendido algo nuevo, que es lo más importante. Así que nada, nos vemos en el próximo video.